Chile, jueves 11 de diciembre de 2025. Hoy, el tema central es el nuevo plan de adaptación al cambio climático para el sector silvo-agropecuario. Un tema clave. Vamos a desmenuzar por qué un país como Chile, que contamina tan poco a nivel global, está en la primera línea de los afectados. Esa es la gran paradoja. Analizaremos las medidas concretas de este plan y nos preguntaremos si realmente puede proteger a las comunidades rurales, que son las más vulnerables. Y veremos cómo se implementa, que siempre es el desafío. Y de paso, echaremos un vistazo a cómo la idea de sustentabilidad se está filtrando en otros rincones del Estado, desde una licitación para una comisaría, ¿Se curiosó? hasta el registro de una nueva y muy particular entidad religiosa. Bien, entremos en materia. Perfecto. A ver, para entender la urgencia de este plan, hay que partir por esa paradoja que mencionabas. La de contaminar poco y sufrir mucho. Exacto. Chile emite apenas el 0.25% de los gases de efecto invernadero del mundo. Es una cifra minúscula. Casi nada. Sin embargo, es uno de los países más vulnerables a las consecuencias. La ONU tiene una lista de 9 criterios de vulnerabilidad. ¿Y Chile? Bueno, Chile cumple 7 de ellos. ¿7 de 9? Eso es casi una puntuación perfecta en una prueba que nadie quiere aprobar. Y no estamos hablando de abstracciones, ¿eh? Para nada. Son cosas muy concretas. Tener miles de kilómetros de costa a baja altura, zonas áridas que se están volviendo aún más secas, ecosistemas de montaña frágiles, una propensión altísima a desastres naturales. Justamente. Y todo esto ya está pasando. No es una proyección para el 2100. ¡Claro! La megasequía que afecta a la zona central lleva más de una década. Más de una década. Y los modelos climáticos no son optimistas. Proyectan menos lluvias, temperaturas más altas y eventos extremos, como olas de calor o lluvias torrenciales en zonas que no están preparadas, con mucha más frecuencia. El impacto es absolutamente desproporcionado. Totalmente. Y aquí es donde el problema climático se estrella con la realidad social, porque este plan se enfoca en el sector silvoagropecuario, que no es solo un sector económico. No, es donde viven más de 2 millones de personas en zonas rurales. Exacto. Y dentro de ese universo, el 75% de las explotaciones agrícolas son lo que se conoce como agricultura familiar campesina. O sea, pequeños productores. No estamos hablando de grandes conglomerados de exportación. Para nada. Y es un mundo con vulnerabilidades sociales muy marcadas que existían mucho antes de que habláramos de cambio climático. Claro, los datos de la encuesta CACEN lo dejan clarísimo. La pobreza en el campo es significativamente mayor que en la ciudad. Sí, Pero lo que realmente impresiona es que si una persona pertenece a un pueblo originario en una zona rural, la probabilidad de vivir en la pobreza casi se duplica en comparación con el promedio urbano. es que el cambio climático cae sobre un terreno que ya es muy desigual. Ese es el núcleo del problema. Es un amplificador de desigualdades. Exacto. El plan lo reconoce explícitamente. Afectará mucho más a los pequeños agricultores y dentro de ese grupo, aún más a las mujeres y a las comunidades indígenas, que históricamente han tenido un acceso más precario a recursos clave como la tierra. Y, sobre todo, el agua. Y sobre todo, los derechos de agua. De hecho, esto ya dejó de ser una teoría. El caso de la comuna de Montepatria es brutal. Un 15% de su población tuvo que emigrar por razones directamente ligadas al clima. Son los primeros migrantes climáticos certificados oficialmente en Chile. Es un precedente tremendo. Entonces, el diagnóstico es abrumador. Vulnerabilidad climática, social, económica. Frente a un monstruo así, ¿por dónde empieza un plan como este? Bueno, intenta hacer varias cosas a la vez, pero de forma estructurada. Se llama oficialmente Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvo-Agropecuario, o PAC-SAP. El PAC-SAP. Y tiene dos grandes metas que corren en paralelo. Por un lado, cumplir el objetivo nacional de ser carbono neutral para 2050. Por otro, y esto es lo crucial para esta conversación, hacer que el sector sea más resiliente. Que pueda aguantar los golpes del clima. ¿Eso es? Y lo que me llama la atención es que no se queda en buenas intenciones. El documento detalla 12 medidas y 63 acciones específicas para los próximos 4 años. 63. Es muy detallado. Pero hay una cifra que lo pone todo en perspectiva. El costo. A ver. El costo de implementar el plan se estima en unos $89 millones al año. Que suena a mucho dinero.
Suena a mucho, pero el propio plan hizo el cálculo contrario. ¿Cuál es el costo de no hacer nada? ¿La inacción? La inacción, y la estimación es que las pérdidas económicas llegarían a los $1.000 millones anuales para 2050. A ver, detengámonos ahí. Eso significa que por cada dólar que se invierte hoy en adaptación, se podrían estar ahorrando más de $10 en pérdidas futuras. Exacto. Visto así, no es un gasto. Es una de las decisiones económicas más claras y rentables que un país puede tomar. Totalmente. Es una inversión para evitar un desastre económico y social. Y para hacerlo, el plan se organiza en 5 grandes líneas estratégicas. 5 pilares. Sí. Y la primera, como no podía ser de otra manera en Chile, es la gestión integrada del recurso hídrico. Claro, tiene que ser. Con una mega sequía de más de una década y la agricultura usando cerca del 80% del agua del país, si no se empieza por ahí, todo lo demás se cae. Imposible. ¿Y qué propone en concreto? Propone medidas muy prácticas. Por ejemplo, instalar 1.500 sistemas para cosechar aguas lluvia directamente en los predios. Ah, a nivel de cada agricultor. Exacto. Pero no se trata solo de nueva tecnología. También se busca optimizar lo que ya existe. Aumentar la eficiencia del riego, no solo con sistemas de goteo, sino mejorando técnicas más tradicionales. Ok, tecnificar el riego es la respuesta clásica, pero eso cuesta dinero. ¿Cómo se asegura el plan de que esto llegue al pequeño agricultor y no solo a las grandes agroindustrias? Ese es un punto clave y un desafío de implementación. El plan lo aborda a través de programas de fomento y subsidios focalizados del Estado, a través de instituciones como INDAP. La idea es que el financiamiento estatal ayude a cerrar esa brecha. Esa es la idea, pero el agua es solo el primer pilar. La segunda línea es el fomento de la sustentabilidad agroambiental. Eso suena a un cambio de mentalidad. Ya no es solo producir más, sino pensar en cómo se produce y en el entorno. Exactamente. Aquí es donde entra con fuerza el concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Me gusta ese concepto. En vez de ver a la naturaleza como algo a conquistar, se la ve como una aliada. Por ejemplo, en lugar de solo construir un canal de cemento, el plan promueve la restauración de un humedal que puede regular el agua de forma natural. O reforestar las riberas de los ríos con especies nativas. Justamente, para evitar la erosión y mejorar la calidad del agua. Se busca que el propio ecosistema ayude a generar resiliencia. O sea que la propia naturaleza se convierte en parte de la infraestructura. Esa es la idea. Y se conecta directamente con la tercera línea. Manejo silvo-agropecuario e integración de técnicas para la adaptación. Aquí se mezcla lo nuevo y lo viejo, ¿no? Totalmente. Se mezclan la ciencia de punta con el conocimiento ancestral. Por un lado, se fomenta la agroecología, que reduce la dependencia de químicos. Por otro lado, se pone un énfasis enorme en rescatar especies y variedades locales. ¿Te refieres a tipos de papas, maíces o quinoas que han sido cultivadas por generaciones en ciertos valles y que ya están, por selección natural y cultural, adaptadas a esas condiciones? Justamente a eso. El plan reconoce que en los territorios, especialmente en las comunidades indígenas, existe un tesoro de conocimiento genético y de manejo que es fundamental. No se trata de que un laboratorio en Santiago invente una super semilla. No. Se trata de valorar y potenciar lo que ya existe y funciona en el territorio. Eso me parece fundamental. Rompe con la idea de una solución única impuesta desde arriba. ¿Y qué pasa con los imprevistos? Una helada, una ola de calor. Ese es el cuarto pilar. Gestión de riesgos agrometeorológicos. Suena técnico, pero en la práctica significa darle a los agricultores mejores herramientas para anticiparse. ¿Cómo qué? Implica ampliar la red de estaciones meteorológicas para tener datos más precisos. Crear sistemas de alerta temprana que lleguen por mensaje de texto al celular. Y algo muy interesante. ¿Qué cosa? Formar mesas agroclimáticas participativas. ¿Y qué son esas mesas? Son espacios donde se sientan meteorólogos, agrónomos, funcionarios y, lo más importante, los propios agricultores de una zona. Para tomar decisiones en conjunto. Exacto. Se analiza el pronóstico y se decide, oye, viene una primavera más seca, quizás es mejor sembrar esto en vez de esto otro. Es un intento de democratizar la información. El plan es el protagonista de este diario oficial, sin duda. Pero al leer el resto del documento, una se encuentra con otros detalles que, de forma inesperada, conversan con esta misma idea. ¿A qué te refieres? Por ejemplo,
Unas páginas más adelante, aparece una licitación pública para reponer la tenencia de Carabineros en Petorca, una de las zonas más golpeadas por la crisis hídrica. Sí, conozco la zona. Y de repente, entre los requisitos técnicos, leo: el proyecto debe contar con certificación de edificio sustentable. ¡Qué detalle interesante! Muestra cómo la idea empieza a permear. Ya no es un tema exclusivo del Ministerio de Agricultura o de Medio Ambiente. Claro, la lógica de la eficiencia energética, del uso del agua, está llegando a la infraestructura de seguridad pública. Es una pequeña señal. Exacto. Y luego, en la misma edición, te topas con algo completamente distinto. En la sección de registro de entidades, se publica el extracto de constitución de una nueva organización religiosa. A ver. Se llama Ministerio Pentecostal de Liberación y Restauración Guerrera de Jesucristo, Escudo y Espada del Reino. Vaya, ese es todo un nombre. Definitivamente no les falta convicción. Para nada. Y es un recordatorio increíble de que mientras el Estado traza estos planes a 20 o 30 años vista, con un lenguaje técnico, la vida cotidiana, la espiritualidad, Sigue su propio curso. sigue su propio curso con una intensidad mucho más inmediata. Ambos mundos coexisten en las mismas páginas. Es un gran punto. Y nos devuelve a la pregunta sobre cómo un plan tan estructurado se implementa en la vida real. Suena muy completo en el papel, casi perfecto, pero... Pero del dicho al hecho, 5 frentes de batalla, coordinación entre ministerios. ¿No es demasiado ambicioso? ¿Existe el riesgo de que al tratar de hacer todo, no se logre nada concreto? esa es la pregunta del millón. La coordinación entre ministerios en cualquier estado suele ser un dolor de cabeza. ¿Qué hace que este plan sea diferente? Bueno, la gobernanza es la quinta línea estratégica y quizás la más importante. Una de las grandes críticas al plan anterior fue precisamente la falta de participación. Se hizo muy desde Santiago, ¿no? Exacto. Este nuevo PAC-SAP se diseñó de otra manera. Hubo un proceso de consulta en las 16 regiones del país, con talleres específicos para mujeres rurales y para pueblos originarios. O sea, se intentó construir desde las bases hacia arriba. Esa es la intención. Y la estructura de implementación también lo refleja. Hay un comité interministerial a nivel nacional, pero luego esto baja a comités regionales. Donde participan los actores locales. La idea es que las decisiones se adapten a la realidad de cada territorio, porque las necesidades del desierto de Atacama no tienen nada que ver con las de la Patagonia en Aysén. Y supongo que para saber si todo esto funciona, hay que medirlo. Por supuesto. Y aquí hay otra de las grandes innovaciones del plan. No solo se van a medir los indicadores típicos de proceso como cuántas hectáreas tienen riego tecnificado. Que eso es fácil de medir, pero no te dice si la vida de la gente realmente mejoró. Exacto. Puedes cumplir todas las metas burocráticas y que la gente siga siendo igual de vulnerable. Entonces, ¿cómo lo miden? Para evitar eso, se construyó un índice de vulnerabilidad. Es una herramienta que combina factores climáticos, como la exposición a la sequía, con factores socioeconómicos, ¿Cómo cuáles? como el nivel de pobreza, el acceso a la salud o la capacidad de organización de una comunidad. O sea, este índice es como hacerle un chequeo médico completo a una comunidad, no solo medirle la fiebre. Es una excelente analogía. No solo miran qué tan fuerte les va a pegar la sequía, sino que también revisan si tienen ahorros, si sus hijos van a la escuela, si la comunidad está organizada. Justamente eso. Y la idea es medir este índice periódicamente. El éxito del plan no se medirá por la cantidad de canales construidos. Sino por si ese índice de vulnerabilidad realmente baja. Exacto. El objetivo final es que la gente esté mejor preparada y tenga más herramientas para enfrentar la crisis. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas, ¿cuál es la gran foto? Lo que estamos viendo es un plan tremendamente detallado que parte de una premisa clave. En Chile, la crisis climática es, inseparablemente, una crisis social. Sin duda. No es solo un documento técnico para agrónomos. Es un plan que entiende que hablar del clima es, sí o sí, hablar de desigualdad. Por eso integra soluciones técnicas como el riego con la restauración de ecosistemas. Con la validación del conocimiento ancestral y con un enfoque explícito en reducir las brechas de género y las inequidades con los pueblos originarios. Pero como siempre, del dicho al hecho, la clave será la implementación. El éxito dependerá de que esa coordinación tan bonita en el papel sea real y efectiva. Absolutamente. El financiamiento continuo será un desafío constante.
y la capacidad de adaptar las 63 acciones a las realidades tan diversas de Chile será la verdadera prueba de fuego. No hay una receta única. Para nada. El plan menciona explícitamente la necesidad de rescatar conocimientos y saberes locales. Y creo que eso nos deja con una reflexión final para darle vueltas. A ver. En un mundo cada vez más obsesionado con encontrar la próxima gran solución tecnológica para la crisis climática, captura de carbono, geoingeniería, inteligencia artificial, quizá una de las herramientas más poderosas y resilientes para la adaptación de un país no está en un laboratorio de vanguardia, sino en su capacidad para detenerse, escuchar, valorar e integrar la sabiduría que ya está acumulada por siglos en sus propios territorios.